En esta sesión vamos a explicar los principios registrales que rigen el procedimiento de inscripción de la SUNARP. Los principios registrales son el conjunto de reglas fundamentales que sirven de base al Sistema Nacional de los Registros Públicos. A continuación veremos los principios registrales contenidos en el Código Civil. Iremos presentándolos mediante casos prácticos para que resulten sencillos de comprender. Principio de rogación. Es el principio por el cual las inscripciones se realizan a pedido del interesado. Por ejemplo, Amador se ha comprado la casa de sus sueños y desea inscribirla en el registro para asegurar su derecho. Para ello, debe presentar su solicitud de inscripción y la documentación correspondiente ante la oficina diario de la SUNARP. El requerimiento de Amador de realizar su inscripción es lo que se conoce como principio de rogación. Principio de legalidad. El principio de legalidad implica que toda inscripción de un acto o derecho registrable necesariamente exige un previo y exhaustivo examen de legalidad del título que se presenta ante el registro, control que es efectuado por el registrador público o por el tribunal registral. El registrador público tiene a su cargo la calificación de un título de propiedad de un terreno. Para ello, debe verificar que los documentos presentados cumplan con todos los requisitos legales. Si todos los requisitos exigidos se cumplen, la calificación será positiva, de lo contrario, será negativa. Principio de titulación auténtica. En virtud de este principio se establece que como regla general, la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria. Zoila desea inscribir su casa y se acerca a registros públicos a averiguar qué documentos necesita. Registros le informa que debe contar con un instrumento público, documento en el que participe un representante del Estado, juez, notario o funcionario de la administración pública. Zoila decide ir a una notaría para gestionar una escritura pública, que es un instrumento público, y así cumple el principio de titulación auténtica. Principio de publicidad registral. Este principio puede interpretarse en dos sentidos. En el primer caso implica que se presume que todos conocemos el contenido de las inscripciones. En el segundo, supone el derecho que tienen todos los ciudadanos de solicitar información contenida en los registros públicos, ya sea en forma parcial o total. Por ejemplo, Zoila registró su propiedad. Ahora, gracias al principio de publicidad registral, todos pueden conocer que ella es la propietaria de su casa y no pueden desconocer su derecho. Principio de legitimación. Por el principio de legitimación, el contenido de las inscripciones se presume cierto y exacto. Desiree desea comprar el auto de Amador. Ella necesita estar segura de que Amador es el dueño del vehículo que va a comprar. Para eso, va a la SUNARP y verifica que Amador se encuentra inscrito como el legítimo titular. Ahora Desiree puede comprar con confianza, porque la información que brinda la SUNARP se presume cierta y exacta. Principio de fe pública registral. El adquirente mantiene su adquisición y la nulidad del transferente no le perjudica. Protege a la persona que adquiere de otra un derecho y sucede que el derecho del transferente es nulo. Juan vende un inmueble a Nancy, quien inscribe su derecho en el registro. Posteriormente, Nancy vende el mismo inmueble a Mario, quien, de igual modo, inscribe su derecho en el registro. Según el principio de fe pública registral, la eventual invalidez de la venta de Juan a Nancy no perjudicará al derecho de propiedad de Mario. Esto es así porque Mario adquirió el inmueble de la persona que aparecía como legítimo propietario en el registro. El registro publicaba que Nancy era propietaria del inmueble. Además, en el registro no constaba ninguna causal de invalidez del derecho de Nancy. En el registro no aparecía, por ejemplo, que Juan, antes de celebrar la compraventa con Nancy, ya había sido declarado incapaz por ebriedad habitual. Buena fe registral. El principio de buena fe registral implica que aquel tercero que de buena fe y a título oneroso adquiere un derecho inscrito de otro con facultades para transferir, mantendrá su derecho. No obstante que el título de su transferente esté viciado por nulidad, cancelación, rescisión o resolución. Se debe dejar constancia que la patología que sufre el título del transferente debe ser por causas que no conste en los asientos registrales ni en los títulos archivados. Requisitos que debe reunir aquel que quiere proteger su derecho invocando el artículo 2014 del CC. Primero, el tercero debe tener inscrito su derecho a su favor en registro. Segundo, la adquisición del tercero debe ser de buena fe. Tercero, la adquisición del tercero debe ser válido. Cuarto, la adquisición a favor del tercero debe ser a título oneroso. Quinto, la adquisición del derecho a favor del tercero debe derivarse de un titular registral con facultades para otorgarlo.
Sexto, el tercero debe ser ajeno a las relaciones jurídicas anteriores, las mismas que tienen algún vicio. Séptimo, la inexactitud registral no conocida por el tercero afecte el derecho de su transferente, ya sea con nulidad, rescisión, cancelación o resolución. Octavo, la inexactitud registral debe deberse a causas que no conste en los asientos registrales y títulos archivados. Principio de tracto sucesivo. Para inscribir un derecho se requiere que previamente o simultáneamente se inscriba el anterior titular de ese mismo derecho. Por ejemplo, Hugo adquirió una mototaxi y la inscribió a su nombre. Transcurrió un tiempo y se la vendió a Luis, pero este no inscribió en la SUNARP su propiedad sobre la moto. Tras unos meses, Luis le vendió a Miguel la misma mototaxi. Miguel desea inscribir su adquisición, pero no puede porque, de acuerdo al principio de tracto sucesivo, debe inscribirse la propiedad de la mototaxi primero a nombre de Luis y luego a nombre de Miguel, de tal manera que la información sobre las sucesivas transferencias se encuentre registrada en la SUNARP. La SUNARP exige la información completa sobre las sucesivas transferencias que se han hecho de dicha mototaxi. Principio de especialidad. Definición. El principio por el cual se abre una partida registral por cada bien o persona para organizar adecuadamente la información y facilitar su consulta. Por ejemplo, Natalia quiere suscribir un contrato con el Banco Intermas. Por ello, acude a la SUNARP a informarse sobre la situación económica y legal de este banco y solicita la partida registral del Banco Intermas. Ella sabe que, de acuerdo al principio de especialidad, en la partida registral encontrará toda la información acerca del banco, por ejemplo, el nombre de los representantes, apoderado, capital, entre otros. Principio de prioridad excluyente. Es el principio por el cual no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque el título incompatible tenga fecha anterior. Wilmer ha inscrito su derecho como propietario de 100 lotes de terrenos, y vende uno de ellos a Zoila. Zoila no inscribe su adquisición sobre ese lote de terreno y viaja al extranjero. Posteriormente, Wilmer se olvida de que había transferido ese lote de terreno y lo dona a su mayordomo. El mayordomo inscribe su propiedad sobre el terreno. Tras unos años, Zoila regresa al país y quiere inscribir su lote. Sin embargo, debido al principio de prioridad excluyente, ya no podrá inscribir su derecho de propiedad porque existe una inscripción anterior respecto al mismo bien, pero referente a otro propietario. Principio de prioridad de rango. Tiene como elemento principal el momento de la presentación del título al registro. La prioridad de la presentación del título al registro determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Por ejemplo, Cintia suscribe una hipoteca con el Banco RLF. Posteriormente gestiona otra hipoteca con el Banco Intermas. La hipoteca del Banco Intermas se inscribe primero y la del Banco RLF seguidamente. De acuerdo al principio de prioridad de rango, la hipoteca que ha suscrito con el Banco Intermas tiene carácter de preferente frente a la del Banco RLF por haber sido inscrita primero en la SUNARP. Gracias por tu participación en esta sesión. Espero que los principios registrales te hayan resultado sencillos gracias a su enfoque práctico. Ahora te invito a pasar por la plataforma para realizar un ejercicio relacionado con este tema. Mucha suerte. Nos vemos en la próxima sesión.